Entonces, como les decía, vamos a grabar todas las sesiones, todas las clases. Las vamos, como las subimos a YouTube, las vamos a compartir en el campus, en el espacio del aula virtual. Y cualquier, digamos, obviamente consulta, nos la pueden hacer. Habrán visto entonces que creamos una lista de distribución de mail para poder facilitar la comunicación. También vamos a crear un grupo en Telegram, en la aplicación Telegram, para poder, digamos, rápidamente intercambiar mensajes instantáneos, sobre todo para cuando hay algún inconveniente con el establecimiento de la sesión o con alguna, digamos, ponernos de acuerdo en algún aspecto, en alguna cuestión que requiera mucha interacción en poco tiempo y, digamos, con cierta premura en la respuesta. Vos, Nico, te encargás de armar el grupo de Telegram. Sí, eso hay que armarlo porque lo que teníamos era un grupo de difusión, Ah, es distinto. El grupo de difusión es solo, digamos, los administradores mandan mensajes y el resto lee. ¿y vos qué preferís? ¿Grupo de difusión o grupo para intercambio? No, a ver, o sea, nosotros usamos el grupo de difusión en general por el tema ese de cualquier cambio rápido, inmediato, cuando al principio se hacían las cosas por Zoom y estaba el límite de los 40 minutos, pasar de una Ah, sesión a está otra bien. sesión, fallaba alguien, o etcétera, se publicaba rápido por ahí y todos estaban de acuerdo. O sea, podríamos, porque después si no nos manejábamos en general con la lista digamos, les pedíamos los mails, hacíamos una lista de correos en Google Groups y ahí, digamos, el tema de manejar las consultas y todo eso lo manejábamos por ahí. Bueno, yo ya, digamos, no sé si alguno tuvo la oportunidad de mirar un poco el grupo de la lista de distribución de mail de Google que creamos. Eh, Ahí también se pueden desuscribir si no quieren estar más. Lo que pasa es que si se desuscriben, se supone que es porque no van a continuar cursando esta materia. Bueno, entonces yo empezaría compartiendo mi escritorio y yendo al aula virtual. Entonces supongo que muchos de ustedes ya habrán accedido a este espacio del campus, aula virtual, redes de computadoras, los dos códigos que figuran, plan nuevo, plan viejo. Tengo entendido que de los inscriptos, de los 17 inscriptos, entonces hay 6 que son de plan viejo y hay 11 que son de plan nuevo. Y los participantes que estuve matriculando son los que figuran acá. Entonces, a ver. Están, digamos, todavía no tengo claro qué es lo que vamos a hacer con los del, de la cohorte anterior. Pero si nos fijamos acá, visión general, tenemos dos grupos, el grupo de la cohorte del año pasado y el grupo de la cohorte de este año. Y después, bueno, estamos Nicolás Matsunaga y yo, que somos los docentes de esta asignatura, eh, y que somos los únicos que tenemos el derecho de edición sobre este espacio. Cualquier inconveniente que ustedes tengan con el campus nos avisan.
Lo importante es saber si ya pueden empezar a ver la información que vamos compartiendo en el campus. Sí, se puede ver las clases que ya subieron y cosas así. Sí, en principio, por ahora mantenemos la información del año pasado, pero la idea es ir reemplazándola por la información de este año. En algunos casos vamos a ver, una de mis ideas también es dejarles el video del año pasado por si lo quieren mirar. Lo que pasa es que, bueno, requiere dedicación porque hay que mirar, hay que dedicarle el doble de tiempo de cursada, ¿no? Y hay que ver si ustedes disponen de ese tiempo. Por lo general me imagino que no es tan fácil de dedicarle todo ese tiempo a ver el doble, es decir, ver lo que nosotros explicamos en clase y además ver lo que explicamos el año anterior. Pero, no sé, Nicolás, ¿qué te parece? Dejamos, por ejemplo, si nos fijamos acá, tenemos las clases, digamos, del año pasado, las primeras clases están acá. La organización del campus, de este espacio, del aula virtual, la cambié. El año pasado era, todo se presentaba en la misma página. Ahora lo que tenemos es, digamos, una organización por tema. Entonces los temas que tenemos son, el primero es una presentación general, después el repaso de conceptos, terminología de comunicación de datos y redes, después todo lo que es la Protocol Suite de TCP/IP, ejercicios de direccionamiento y ruteo, y Network y Web Services en general, es decir, y otros. Estos son todos los temas que vamos a ir presentando. En cada uno de ellos hay, obviamente, distintos aspectos a abordar específicos. Por ejemplo, en TCP/IP Protocol Suite vamos a ver, obviamente, todo lo que es IP, tanto en es decir, tanto en sus aspectos de direccionamiento como de ruteo, tanto en direccionamiento con subnetting de máscara de longitud fija y máscara de longitud variable, como el ruteo classful y el ruteo classless. Y después, bueno, todo lo que tiene que ver con otras, digamos, otros protocolos que están asociados al nivel 3 de TCP/IP, a IP, que son, por ejemplo, ARP y CMP, o aplicaciones como Ping, como Traceroute, y después ya abordar específicamente los protocolos de transmisión como UDP, TCP, y así vamos, digamos, tocando cada uno de los protocolos que tenemos que ver en esta materia. No sé si alguno de ustedes ya estuvo mirando un poco el temario, la planificación. En la presentación inicial, ustedes van a tener, por un lado, la planificación de la asignatura. Esta planificación, si bien es la que se hizo para el año pasado, es válida para este año. Lo único que cambia, obviamente, son algunas fechas. Pero en este documento ustedes pueden encontrar, por un lado, el programa sintético, es decir, obviamente los objetivos de la asignatura, el programa sintético, y después el programa analítico más detallado, digamos, capítulo por capítulo, que vamos a ir abordando. También la bibliografía. En la bibliografía siempre hay, digamos, puede haber libros
que ustedes puedan tener y que pueden utilizar también para consulta, pero nosotros recomendamos recurrir a Comer, al libro de Comer y a los libros de Stevens. El régimen de cursada es, vamos a tomar, es decir, vamos a presentar los temas en exposiciones teóricas, usando presentaciones típicas PowerPoint y explicaciones que trataremos de dar con los recursos que tenemos ahora para la enseñanza a distancia. También habrá algunos workshops interactivos, en particular los que dará Nicolás, donde va a utilizar distintas herramientas para mostrar e ilustrar algunas cuestiones que hayamos visto en teoría y que les sirva a ustedes para comprender mejor algunos conceptos. También vamos a tener algunas tiras de resolución de problemas, de trabajos prácticos. Los trabajos prácticos fundamentalmente van a estar muy asociados a cuestiones de direccionamiento IP, fragmentación y reensamblado y algunos problemas que damos para que terminen de comprender algunos aspectos de los protocolos que vamos abordando. Después, la modalidad de evaluación es, tomamos 2 parciales. Aprobando los 2 parciales, aprueban la cursada y después tenemos el coloquio integrador. No sé si tienen alguna pregunta sobre la planificación, en realidad sobre el contenido, digamos, los contenidos que vamos a ir abordando. Eventualmente nos vamos a enfocar todo lo que es IPv4, ¿cierto? Más IPv4, pero también vamos a ver algo sobre IPv6. Después el calendario. Yo tomé información del calendario del año pasado, la ajusté un poco en función de algunas fechas, pero esto vamos a ir, digamos, actualizando esta información. Entonces, no sé si llegan a ver, vamos a... la clase de hoy es la primera con una presentación de la asignatura. Después la clase siguiente empezaremos a abordar algunos, tal vez hoy mismo podamos abordar algunos aspectos de introducción y repaso de todo lo que es comunicación de datos. Vamos a repasar, porque se supone que en comunicación de datos estuvieron viendo todos estos temas, que es todo lo que es tecnologías LAN y el LAN switching. Algún repaso muy rápido de tecnologías WAN y hasta que finalmente vamos a, en el mes de mayo seguramente vamos a estar comenzando a ver en particular IP y digamos y la versión 4 de IP. En la versión 6 de IP, si se fijan, la vemos recién en julio. Después de ver, fíjense que después de ver el repaso de conceptos de comunicación de datos, de LAN switching, de WAN, vamos a, y luego de ver todo lo que tiene que ver con IP, con ARP, con ICMP, en algún momento tenemos el primer parcial, les vamos a decir hasta qué tema incluimos en el primer parcial y todos los demás temas. Esto obviamente tengo que corregirlo porque no tuve tiempo de revisarlo. Hay que ver cuándo caen los feriados. Eso es algo que no tuve tiempo de verificar.
Pero bueno, esto por ejemplo dice feriado acá porque el año pasado era el 9 de julio, pero este año el lunes es 8 de julio. Así que tengo que terminar de revisar cuáles son las fechas de los feriados. Puede ocurrir que vayamos más rápido o más lento, dependiendo un poco de cómo se den las cosas. Este año tenemos la ventaja que ya tenemos la experiencia del año pasado, con lo cual se supone que vamos a ir mejorando nuestro desempeño, digamos, a la hora de exponer los temas y de interactuar con ustedes para que ustedes aprendan mejor estos contenidos. Pero no siempre es así. Puede ocurrir que este año algún tema se enseñe mejor y otro tema no se enseñe tan bien como el año pasado. Por eso también estaba pensando si dejar o no los videos del año pasado. Lo que pasa es que requiere doble esfuerzo de parte de ustedes. El segundo parcial, que es por lo general el primer parcial incluye hasta TCP, TCP-UDP, con lo cual el segundo parcial incluiría a partir de TCP-UDP en adelante, y el segundo parcial entonces lo tendríamos prácticamente un mes después del primer parcial. Y después distintas fechas de recuperatorio. También tengo que revisar las fechas de receso. Tengo que revisar bien eso con el calendario académico y las fechas que va a haber coloquio. ¿Preguntas sobre este tema del calendario? No. Esta asignatura en particular, a diferencia de la siguiente, que es Laboratorio de Redes, es una asignatura donde, digamos, es más parecida a cualquier asignatura tradicional, donde los docentes estamos mucho tiempo frente a ustedes explicando temas. Y ustedes van a estar una proporción mucho menor de tiempo haciendo tiras de problemas y trabajos prácticos. En el laboratorio de redes se invierte totalmente esa proporción. Nosotros explicamos mucho menos y de los que ustedes, es decir, aquellos de ustedes que quieran hacer laboratorio de redes, deberán dedicar mucho más tiempo a la práctica, es decir, digamos, después en todo caso, cuando esté terminando esta asignatura, les podemos dar una breve explicación de lo que hacemos en laboratorio de redes. Pero bueno, esta es una asignatura más típica. Tanto yo como Nicolás explicamos muchos temas. Tratamos de que ustedes participen y que haya más interacción entre nosotros. Y una de las ideas también que yo tenía este año era reducir la cantidad de horas que le dedicamos a las exposiciones teóricas y permitir que ustedes a través del campus puedan acceder al material y le dediquen entonces tiempo a leer o a ver el material, por ejemplo los videos, y hagamos más clases de consulta o de ejercicio. Pero eso todavía no tengo al menos todavía muy claro y lo tengo que ver con Nicolás a ver cómo nos organizamos. Todas las clases que estamos grabando e incluso videos que generamos, hasta ahora los hemos subido a YouTube y hay un canal de YouTube donde vamos asociando esos videos. Puede ocurrir que haya algún video que nos hayamos olvidado de asociarlo a ese canal. A ver si
abre. Entonces acá, no sé si llegan a ver, bueno, hay una serie de videos. Están las clases por fecha, pero también hay videos que en realidad son videos que se armaron, que particularmente, por ejemplo, los armé yo con una presentación PowerPoint, donde le agregué voz y por ende también son, digamos, es material que ustedes pueden utilizar para mejorar su aprendizaje. Por ejemplo, este es, a ver si lo muestra. Díganme si no escuchan. A ver. Está muteado, Joaquín. Sí. Buen día. En la clase de hoy quisiera hacer el punto en la terminología y los conceptos utilizados en las redes de datos para todo lo que es las tecnologías, los mecanismos que hacen conceptualmente a Sí, está un poco bajito el... Sí, igual es simplemente para que vean que hay videos que están ahí disponibles y que ustedes pueden consultar, que pueden abrirlos y verlos. Algunos son más largos, otros son más cortos. Obviamente los que son grabaciones de clase son más largos. Realmente, como el año pasado usábamos Zoom y en un momento teníamos Zoom que se cortaba cada 40 minutos, hay clases donde la clase duraba 4 sesiones de Zoom de 40 minutos y después ya nos dieron una licencia donde no se cortaba y lo que hacíamos era pausar el video y tal vez entonces no duraba exactamente, es decir, pausar cuando hacíamos el break. No hacíamos, es decir, no es un video de 3 horas, pero es un video de 2 horas 45 minutos. Entonces, dicho sea de paso, nuestra idea es hacer pausa, hacer por lo menos una pausa. Entonces, digamos, son 3 horas. Yo creo que, digamos, a veces el problema es cómo cortar, porque uno está en medio de un tema explicando, digamos, algún concepto, alguna terminología, y es conveniente no interrumpir en ese momento y uno entonces interrumpe un poco más tarde. Pero la idea podría ser hacer, si es posible, 2 breaks. Uno a las 5 y otro a las 6. Por ejemplo, 2 breaks de 5 o 10 minutos, como para, digamos, relajarnos un poco y después retomar un poco ya refrescados. Y el año pasado lo hacíamos 3 breaks, porque en realidad los 40 minutos del Zoom nos imponía un poco ese régimen. No sé, David, si vos se te ocurre algo más de aspecto general. No, o sea, básicamente, no. O sea, es una materia que es una materia así en la cual típica, a lo sumo quizás lo que tiene de distinto es que consta de 2 parciales y un coloquio oral, pero después es una materia donde se dicta contenido. En general, todavía no está definido, pero no tiene así un trabajo práctico. En algunas veces, digamos, hacíamos como una especie de trabajo práctico donde pongan medio en práctica
algunas pruebitas, no era nada, por ejemplo, hacer unas pruebas con TCP, una maqueta o algo así, pero bueno, eso depende un poco de cómo se vaya dando la cuestión, ¿no? O sea, la virtualidad es un poco, tuvimos que adaptarnos y es distinto a cómo se transmite el conocimiento así en vivo, donde uno tenía mucho más feedback de cómo iba los alumnos incorporando el conocimiento y bueno, entonces a veces algunos cuatrimestres hicimos algún TP que es al final de toda la materia, en el cual es entregable, pero si no, después que, digamos, están las guías de ejercicio, que básicamente son ejercicios, digamos, muy parecidos a los que se toman en ambas instancias de parcial, y la idea es charlarlos, ¿sí? No es que, digamos, los haga yo, los explique, sino que los intentemos charlarlos entre sí, digamos, entre ustedes y nosotros. Así que es básicamente un poco eso, y después estamos abiertos a que traigan sus inquietudes, ¿sí? Porque probablemente hoy, ¿no? Las redes y la computación están en todos lados, y dentro de lo que sería el contexto de la materia, o sea, sin irnos, no, yo tengo un problema en el trabajo, en tal cosa, ¿viste? No, quizás es irse mucho por las ramas, pero sí podemos llegar a, digamos, a charlar un poco algunos temas en el contexto de la materia, ¿no? Como decir, mira, lo que está pasando acá de fondo es tal cosa, o digamos, hay cosas que nos pueden enriquecer de ambos, digamos, de ambos lados. Ustedes a nosotros y nosotros a ustedes. Lo que solemos hacer es, no sé, creo que yo entré un minuto tarde, pero no sé si les dijo Marcelo que es, porque había una sola. Que en general la primera clase lo que hacemos es como una breve introducción de cada uno, digamos, por ejemplo, bueno, obviamente cómo se llama, que estudia, creo acá son todos de electrónica porque no está en otro plan. ¿Qué expectativas tiene de hacer esta materia? Y también de paso para saber hace cuánto cursaron comunicación de datos, ¿sí? Y si quieren, digamos, más o menos a qué altura de la carrera se encuentran, porque algunos ya están como al final, y otros al principio de cuarto año o lo que fuere. Y algún comentario, no sé. O sea, si se anotaron así porque por interés, se las recomendó algún alumno que la hizo antes, o no sé. O era la que me causaba, en la que me caía el horario justo, lo que fuera. No sé si se animan a hacer un poco esa mini introducción. ¿Algún valiente? Sí, no hay problema. Adelante, Marcelo. Bueno. Bueno, sí, yo me inscribí porque me interesan los temas, ¿no? Me gustó comunicación de datos. La hice hace 2 años. Y después seguí haciendo otras materias de comunicaciones que son más de la parte física. Hice comunicaciones digitales 1 y 2. Y bueno, y ahora tengo tiempo para hacer esta, ¿no? No podía hacer todas juntas, más que nada era por eso. Y me quedarían 4 materias, creo. O sea, contando este cuatrimestre y el que viene, quizás ya termino de cursar. Si me va bien, ¿no? Así que básicamente es por eso que me inscribí. Bueno, ¿y alguien te hizo algún comentario sobre la asignatura? No tengan problema en decir, es decir, a nosotros nos sirve también para reforzar lo que venimos haciendo bien y mejorar lo que tal vez valga la pena mejorar, ¿no? El año pasado lo hizo un amigo, un compañero. Y no, yo le iba preguntando qué temas veían para ver si me iba a interesar. Más que nada era eso lo que le preguntaba. Y bueno, cuando me iba comentando, sí, como que me hubiese gustado hacerla, pero como es los primeros cuatrimestres, bueno, esperé este año. El año pasado no me daba el tiempo, Claro. básicamente.
Y entonces la hizo él y bueno, eso era lo único que le iba preguntando sobre los temas. Ujú. Pero sí, comentario, retroalimentación, la verdad que no. No recuerdo por lo menos, ya como pasó hace un año. O sea, no tengo. Dale, Bárbaro. gracias. Bueno, Gracias. gracias. Sí, yo iba a comentar que también la Comdatos la rendí en las fechas de finales de septiembre, octubre del año pasado. Los temas me interesan, sobre todo me interesa la materia que sigue, la de laboratorios. Así que nada, era como volver a profundizar un poco más los temas. Y nada, a nivel comentario sobre la materia es eso, ¿no? Que es como profundizar un par de temas más de datos, que se ponían interesantes los temas, y eso. También me faltan 4 materias para terminar. Ya el año pasado rendí el TP profesional y me quedan estas para terminar. Bárbaro. Buenísimo. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? No, yo estoy en quinto año de la carrera, se me faltan varias materias. Y yo cursé el cuatri pasado con de datos y me gustaron los temas y vi lo que estaba dando red de computadoras y bueno. Nada, eso. Y también escuché que la materia está bastante bien armada, bien dada. Y como tengo un cuatrimestre un poco duro, me quise anotar porque necesitaba materias bien dadas para no enquilombarme yo. Nada, eso. Bueno, bárbaro. Gracias porque, es decir, eso siempre nos satisface, pero sobre todo nos permite saber que vamos por el buen camino, es decir, porque uno a veces piensa que hace las cosas bien y la realidad es que, es decir, en este proceso de enseñanza-aprendizaje, en realidad la única forma de saber si uno está haciendo las cosas como corresponde es si los estudiantes aprenden o no aprenden. Si uno sabe mucho pero no encuentra la forma de enseñarlo porque no logra que otros lo comprendan y lo asimilen, es decir, de nada sirve tener un gran conocimiento. Así que para nosotros es importante que ustedes nos digan esas cosas porque nos muestra que lo que nosotros pensamos es cierto. Es decir, nosotros pensamos porque hicimos todo un esfuerzo el año pasado de organizar lo mejor posible esta asignatura. Obviamente es mejorable, pero bueno, le pusimos muchas horas a generar material, a preparar las clases, a ver cómo, porque cambia la forma de explicar los temas cuando uno tiene un pizarrón con unas fibras a explicarlo con una presentación PowerPoint sobre la cual a lo sumo uno puede con un marcador hacer algún garabato o tipear algún texto sobre la imagen presentada. Entonces, bueno, es también para nosotros un desafío porque es adaptarnos a una nueva modalidad, una nueva metodología de enseñanza a la cual no estábamos tan acostumbrados. Sí, totalmente. Buenas. ¿Qué tal? Hola. Mi nombre es Guillermo. En mi caso, laburo con todos estos temas. Cuando arranqué la carrera, básicamente elegí la carrera por mi laburo. Y bueno, nada, cuando llegué a las optativas, me perfilé para este lado. Y vi el temario y me gustó bastante. Y yo también tuve un amigo, Gonzalo Gilces, que la cursó el cuatri pasado. Y me la recomendó bastante. Me dijo que le gustó mucho y que también estaba bastante bien dada. Y nada, acá estoy. Bárbaro, gracias. ¿Y dónde estás trabajando?
Tenemos una empresa familiar, bueno, de mi viejo, y yo me incorporé a los 18, instalamos centrales telefónicas y todo lo que es cableado estructurado. Ah, mira. Laburo mucho con redes y todo eso. Bárbaro. Bueno, mi caso es similar a lo de Guillermo. Trabajo en una empresa que se encarga de armar ruteo, todo lo que es BGP, peering y cosas así. Entonces, como hice con de datos, también me interesó bastante todo el tema y me gustaría dedicarme más a todo lo que es eso, ¿no? O la ACN, de armar ruteos así bastante grandes. Me interesa mucho cómo funciona toda esa topología de red. Y eso, básicamente. Bueno, es un desafío porque en realidad los temas que enunciaste los vemos una clase. Es decir, y en 3 horas, obviamente, ese tema no se agota. Es decir, de cada uno de los temas que nosotros tocamos en cada clase podríamos estar hablando 3, 4 o 5 veces más tiempo que el que le podemos dedicar. Pero esperemos que al menos en tu caso no te decepcionemos con el poco tiempo que le vamos a dedicar al tema de, por ejemplo, de BGP. Si vamos a simplemente enunciar, digamos, los conceptos más relevantes, pero lo más importante es que ustedes cuando termine esta asignatura tengan claro cuáles son los distintos conceptos, porque en definitiva en protocolos, lo vamos a ver cuando repasemos todo el modelo en capas, los protocolos colaboran unos con los otros. Entonces, esta división funcional de las redes, de las funcionalidades de red, es importante tenerla clara. Hay protocolos que se especializan en algo y hay que tener claro, digamos, qué es lo que cada protocolo entonces ofrece y cómo es la interacción entre ellos. Hay muchas cosas que en una primera explicación no necesariamente podemos agotar, podemos explicar exhaustivamente todos los aspectos, pero digamos, digamos, una instancia posterior a la explicación de los conceptos más básicos, a veces es interesante ayudarlos a ustedes a que tomen conciencia y que, digamos, terminen de comprender las distintas aristas que tienen estos temas. Por ejemplo, se me ocurre algo que tal vez ustedes ya algo conocen, porque en Com de Datos algo ya vieron, es el tema de cómo se segmenta, fragmenta la información que viaja por la red. Entonces, tener claro quién fragmenta, quién segmenta, y por qué y cómo interactúan esos dos mecanismos. Es decir, el mecanismo de fragmentación que lo realiza el protocolo IP y el mecanismo de segmentación que lo realiza TCP. Entonces, ¿cómo interactúan esos protocolos? ¿Cuándo interviene uno? ¿Cuándo interviene el otro? Porque si bien obviamente están en capas distintas, pero, digamos, uno hace uso de las funcionalidades del otro. Entonces hay una interacción entre esos dos mecanismos. Lo tiré como ejemplo. En realidad hay muchas cuestiones de este estilo que es interesante tratar de reflexionar y de tomar un poco de conciencia. Entonces, nuestro objetivo en la asignatura es despertar el interés, la curiosidad de ustedes y para que ustedes mismos vayan tomando conciencia de todas estas cosas, vayan comprendiendo claramente esos conceptos y entonces al final de la asignatura tengan una comprensión mucho más acabada, mucho más sólida de estos temas. ¿Y en qué empresa trabajas, Andy? Es una pyme llamada Procender y nada, se encarga de
de armar todo el tema de ruteo para pequeños ISPs y nada, eso. Y es como dice Marcelo, todo lo que vi en Conde Datos muchas veces me ayudó, por ejemplo, cuando toma todo lo que es de HCP y ver que el primer mensaje se manda en broadcast y ver dónde se está cortando y por qué no tomé un equipo y cosas así. Así que sí, es muy importante la parte teórica. Como dijiste, Pro Sender. Pros Sender. Ok, gracias. Falta Adrián y entró Fernando. Sí, soy Adrián. Yo me anoté la materia porque, bueno, cursé el cuatrimestre pasado con de datos y me gustó bastante y el profesor recomendó esta materia y criptología y seguridad informática y bueno, y por horarios me pude anotar a esta. Y bueno, soy del plan viejo y sí, debería ya el semestre que viene terminar de cursar, por lo menos. Bárbaro. Sí, me anoté esta materia para, ya había cursado con de datos un tiempo, y también cursé laboratorio de comunicaciones, y quería ver esta parte, ahí me recomendaron seguir, si quería saber un poco más de redes, seguir esta materia. Bueno, bárbaro. ¿Ahí hay alguna interferencia? Sí, esperemos que sea interferencia y no un contador Geiger. Suena medio raro eso. Desde el micrófono. Bueno, gracias por compartir digamos, sus motivaciones y tal vez y en algunos casos habernos dado algún feedback. Esperamos no decepcionarlos, es decir, para nosotros también es un desafío, todos los años es un desafío. Y bueno, si no hay muchas más consultas sobre los aspectos generales de la materia, ya podríamos empezar con el primer tema. Y si quieren, entonces, podríamos hacer una pequeña pausa de 10 minutos. ¿Te parece, Nico? ¿10 minutos o menos? Sí, sí. Sí, entonces yo voy a pausar. A ver, yo no me acuerdo si acá se podía pausar. A ver, la grabación. Dice detener grabación. Creo que No, detener. no tiene pausa como el Zoom, ¿no? Bueno, entonces vamos a detener la grabación y después la volvemos a arrancar. Nos encontramos 5 y 5. Ok. Buenísimo. Bárbaro, gracias.